Saludos a todos, gracias por acompañarnos en este pequeño espacio donde queremos conocer e informarnos más sobre lo que está pasando en nuestro país frente a la eutanasia en Ecuador. Con nosotros nos acompaña el doctor Jorge Nicolás Laferrier, a quien voy a presentar brevemente como abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y asimismo dicta la materia bioética en la maestría de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UVA. Bienvenido, doctor Laferrier. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Doctor, frente a esta temática que es la que nos cita en este episodio, quisiéramos empezar escuchando de usted cuáles son los términos que deberíamos tener totalmente claro desde el aspecto jurídico sobre la eutanasia, muerte asistida, legalización o despenalización de lo que es un homicidio permitido o asistido. Aclárenos, por favor, los términos que deberíamos tener claros nosotros. Es muy pertinente tu pregunta. Cuando nos referimos a las problemáticas vinculadas con la toma de decisiones en el final de la vida, ciertamente asistimos a veces a mucha confusión por términos que son ambiguos, ambivalentes y no suficientemente precisos para describir o para explicar a qué conducta nos estamos refiriendo. Es decir, en general, tenemos que tratar de evitar expresiones que sean ambiguas o que sean susceptibles de interpretaciones muy amplias, como por ejemplo muerte digna o distanasia o ortotanasia o expresiones como, bueno, morir con dignidad. Yo siempre creo que en esta materia tenemos que tener en cuenta 4 grandes principios, pensando en las conductas y en su justicia. El primer gran principio es que no podemos quitar la vida de otra persona, no podemos provocar la muerte. Ese es el famoso no matar, que siempre ha sido en las más diversas culturas, de las distintas religiones, de las tradiciones jurídicas más diversas, siempre ha sido considerado algo disvalioso, una conducta reprobable. El que matare a otro es alguien que está haciendo, quebrando un bien jurídico como el valor de la vida. Matar a otro puede hacerse por acción o por omisión. Y por eso decimos que el que matare a otro no puede ser legitimado. Y esto refiere sobre todo a la eutanasia, tanto activa como pasiva. Se suele decir que esto sería una eutanasia. Un segundo principio importante en esta materia es que es lícito, o debería ser lícito, renunciar a un tratamiento médico cuando las perspectivas de mejoría ya no son tales y cuando ese tratamiento entonces se presenta como desproporcionado y la muerte ya es inevitable e inminente y el tratamiento solo hace prolongar la agonía. A esto lo llamamos renunciar a un encarnizamiento terapéutico, es decir, no prolongar una agonía que ya no está, que es cuando el tratamiento que se propone ya no cumple ninguna función terapéutica. Un tercer principio es que no es lícito en principio renunciar a la alimentación y a la hidratación, porque son cuidados ordinarios, dar de comer y dar de beber. Y esto es los cuidados básicos que requiere todo cuerpo. Y finalmente, un cuarto principio en esta materia es que tenemos que hacer todo lo posible por paliar el dolor a través de los llamados cuidados paliativos. Con estos 4 grandes principios, que vuelvo a repetir, no matar, ya sea por acción o por omisión, es lícito renunciar al encarnizamiento terapéutico, no es lícito renunciar a la alimentación y hidratación y es lícito usar los cuidados paliativos. Con estos 4 principios podemos abordar las conductas y valorar jurídicamente las conductas que refieren al final de la vida. Doctor, hay una pregunta que se ha hecho bastante. En Ecuador, nuestro Código Penal, el artículo 144, tipifica el homicidio y lo penaliza. Sin embargo, ¿qué tan prudente o qué tan legítimo sería reinterpretar o alterar ese artículo para derivarlo a un caso específico sobre la eutanasia? Se ha visto este mismo ejercicio hecho de esta manera, alterando el homicidio o
agregando algunas excepciones o requisitos en este artículo tan delicado como es tipificar el homicidio para permitir la eutanasia, ¿qué tan correcto o no conveniente sería? Bien, la idea de que la eutanasia, entendida como una acción o omisión que provoca la muerte, deba tener algún tipo de legalización o reconocimiento legal, es una idea que, bueno, ha tomado cuerpo en distintos países del mundo, no muchos, muy poquitos, hay que decirlo, no son muchos, son creo que 10 a lo sumo, lideran en el mundo Países Bajos, Bélgica, Canadá, en nuestro continente Colombia a través de fallos del Tribunal Constitucional, pero son muy poquitos. Y estos países han considerado que si alguien presta ayuda para morir, entonces no estaría cometiendo un homicidio. Ahora, esto es un quiebre al principio del valor de la vida humana. Es decir, la norma penal es clara porque protege un bien, el bien de la vida, y la vida no es un bien disponible por el propio sujeto. Así como yo no podría enajenar mi libertad para volverme esclavo, tampoco puedo enajenar mi vida para que me la quiten. Entonces, el derecho, si bien cuando protege la vida, está protegiendo un bien que el propio sujeto no puede, por así decirlo, exonerar. Es decir, cuando alguien quita a otra su vida, es algo tan grave, que no podemos admitir que el sujeto lo avale, ¿se entiende? Es decir, a ver, si me estaría, ¿por qué? Porque es la privación de un bien, ¿tá? Ahora bien, entonces, la conducta de la que estamos hablando, que sería privar a otro de un bien a través de una acción directamente orientada a provocarle la muerte, es una conducta que quiebra ese principio tan básico de la vida humana, que sería realmente una incoherencia muy profunda y un quiebre con derechos humanos básicos como el de la vida, que el Código Penal no sancione esa conducta. Ciertamente, esto es la regla general. Después, por supuesto, hay circunstancias que pueden ser atenuantes o agravantes, pero la norma tiene que estar clara. El que matare a otro es una conducta reprobable y esto no admite una excepción, porque si no introducimos un quiebre en la lógica de protección de la vida, que es un derecho fundamental y que es un derecho que es base de los demás derechos. Dicho esto, hay otro tipo de normativa que apunta a cómo se resuelven situaciones dilemáticas, como esa que explicaba referida al encarnizamiento terapéutico, donde hay que aclarar bien que no se provoca la muerte, porque cuando un paciente rechaza un tratamiento desproporcionado, lo único que está haciendo es evitar continuar con agonía, pero después lo que produce la muerte, que es inevitable, inminente, no es el rechazo, no es la omisión, sino el hecho de que la muerte era inevitable. Entonces, el tratamiento que se estaba proponiendo no conducía a nada. Ahora bien, eso no es provocar la muerte. En cambio, cuando alguien pide a otro que le aplique una inyección para poner fin a su vida, eso es provocar la muerte. De eso hablamos cuando hablamos de eutanasia. Lo que ocurre en los Países Bajos, en Bélgica, en Canadá, es que se le pide a un profesional de la salud que aplique una inyección para provocar la muerte de ese paciente cuando tiene unas ciertas condiciones. Y esto realmente es una conducta que, a mi entender, quiebra el valor de la vida humana. Ciertamente, son circunstancias muy difíciles, son circunstancias donde la persona está pasando por probablemente por una decisión enormemente estresante y uno, digamos, puede comprender la desesperación, pero el ordenamiento jurídico como tal tiene que conservar un poco la calma, tiene que tratar de ceder a la situación de emotividad y tiene que preservar el bien vida y, por supuesto, ofrecer todas las respuestas humanitarias de control y acompañamiento y cuidados paliativos que merece esa persona. Doctor, y sobre ese ejemplo que usted nos menciona, se ha visto que en otros países y el más cercano a nosotros, Colombia, se ha manipulado, se ha prestado este tipo de casos aislados para impulsar cierto tipo de activismo jurídico. ¿Cómo podríamos nosotros de alguna forma tener garantías o prevenir que no suceda lo mismo acá? La experiencia internacional es muy clara en mostrar que siempre la eutanasia comienza a legalizarse a través de casos extremos, casos que nos conmueven, casos que
realmente no llegan al corazón. Pero prontamente se produce lo que se llama la pendiente resbaladiza, que es que esos casos extremos, que al principio se pensaba que era solo una o dos veces, prontamente se corre la línea. La pendiente resbaladiza opera de 4 formas. En primer lugar, de pocos casos comienzan a ser un mayor número. Por ejemplo, en los Países Bajos, al principio el número de muertes por eutanasia era el 1, algo de todas las muertes totales. Hoy en día son más del 4% de todas las muertes totales. Una segunda forma de la pendiente resbaladiza es que al principio se trata solo de muy rarísimas situaciones y pronto se expande a otras situaciones. Al principio era solo enfermos de cáncer, en situación terminal, y luego empiezan a ser enfermedades neurológicas, cardiopulmonares, enfermedades asociadas a la vejez, incluso problemas psiquiátricos, incluso problemas resolubles, y ya incluso hasta se debate situaciones que ni siquiera tienen una causa médica, como por ejemplo personas que consideran que tienen su ciclo vital cumplido y quieren poner fin a su vida, o personas presas. En tercer lugar, la pendiente resbaladiza se da porque se dice que al principio se le va a reconocer solo cuando la persona lo pidió expresamente y libremente y después de expresarlo con un consentimiento muy elaborado y muy riguroso, pero luego se va corriendo esto y se le aplica a unas personas que quizás no lo pidieron o personas contra su voluntad. Y la cuarta forma de la pendiente resbaladiza es que al principio se dice, no, vamos a tomar todos los controles, va a ser algo muy riguroso en el procedimiento burocrático, y pronto todos esos controles se van relajando y se vuelve algo rutinario. ¿Por qué? Porque se incorpora como si fuera una prestación médica más. O sea, así como está ante un cuadro de situación, mire, tengo este tratamiento, este otro, o estos cuidados paliativos, mire, tengo esto, esto, otro, esto, o también la ayuda para morir. Y entonces pareciera que se vuelve como si fuera una prestación más. Entonces, por estos motivos, la experiencia internacional es muy clara, especialmente en Países Bajos, Bélgica y Canadá, en mostrar que hay una pendiente resbaladiza, y por eso esto debe ser tenido en cuenta cuando se analiza los pedidos de eutanasia. Y así también que se lleva a la sociedad a normalizar este comportamiento porque se confunde con que ya al ser legal ya es permitido o es ilícito. Y así hemos visto, al menos la experiencia de Ecuador, que no el hecho de que el aborto sea legalizado quiere decir que se convierte en algo lícito. Y sobre ese punto que usted dijo de las pendientes resbaladizas, tenemos el reciente ejemplo donde la Corte Constitucional, que se ve como el patrón en Latinoamérica para imponer el aborto, ahora están tratando de implementar la eutanasia, pone requisitos, como usted mencionaba, tiene que cumplir estos requisitos para poder acceder. Meses después, la misma Corte Constitucional, por pedido de otras organizaciones, suspende esos requisitos. Y eso lo ha hecho ahora, por ejemplo, en nuestro país con el aborto por violación. La Corte Constitucional puso requisitos para acceder o legitimar que solo se den esos casos, y meses después la Corte Constitucional, la misma Corte, suspende esos requisitos. ¿Qué pasaría si se da el caso que nuestro Congreso, le dicen ustedes, nosotros Asamblea Nacional, haga una ley bajo instrucciones o directrices de la Corte Constitucional para poner requisitos y la misma Corte después quita esos requisitos? ¿A qué se daría paso a través de esta ventana llamada eutanasia? No, indudablemente se produce, yo creo que hay que tener en cuenta que siempre es muy difícil legislar sobre el final de la vida. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta esos 4 grandes principios que mencioné. Es decir, no matar, es lícito renunciar al encarnizamiento terapéutico, pero esto no es matar, porque es solo en los casos en que la situación ya es desproporcionada, el tratamiento es desproporcionado para las perspectivas de mejoría y la muerte es inminente e inevitable. Es lícito los cuidados paliativos y no es lícito renunciar a la alimentación y hidratación, que son cuidados básicos. Ahora bien, hay que tener en claro que lo que se está discutiendo ya no es solamente renunciar a un tratamiento. Acá lo que se está discutiendo en nuestros países, en Canadá, en Países Bajos, en España recientemente, en Bélgica, es solicitar a otro que provoque con una inyección la muerte de un paciente. Es decir, esto es una realidad que es
gravísima desde el punto de vista de lo que involucra, incluso para la profesión médica. Ahora bien, sabemos que hay realidades de dolor y nadie quiere morir con dolor, por supuesto, pero para eso están los cuidados paliativos. Creo que hay que hacer una gran campaña de clarificación para que se entienda qué es eutanasia y qué no es eutanasia. Por ejemplo, la sedación paliativa, cuando a un paciente le dicen, mire, lo vamos a sedar porque quizás ya está muy avanzado en cáncer y entonces esto le va a bajar el dolor, eso no es provocar la muerte, eso es sedarlo. Y eso no provoca la muerte, porque la muerte se produce por la enfermedad de base que posee ese paciente. Entonces la gente confunde y dice, bueno, ¿usted quiere sufrir cuando va a morir? No. Bueno, por supuesto, nadie quiere sufrir cuando va a morir. Ahora, eso no significa que esa persona quiera ser muerta, que le provoquen la muerte, ¿se entiende? Porque esto acelera el proceso de la muerte, implica hacer acciones para provocar la muerte. Entonces hay que distinguir entre provocar la muerte y que la muerte ocurra de forma inevitable. Entonces, lo que se discute en nuestros países cuando se habla de eutanasia es acciones para provocar una muerte. A mí esto me parece un quiebre muy serio para la profesión médica, para los mismos pacientes, para las familias, para la sociedad toda. Esto no significa que no hagamos todo lo posible por el acompañamiento, para garantizar los cuidados paliativos, para que haya los medicamentos esenciales, las camas, los hospices, los lugares en los servicios de salud, los equipos de cuidados paliativos, la capacitación de los profesionales en cuidados paliativos. Yo creo que un país que no tenga todo eso está, digamos, discutiendo un problema de otro mundo. O sea, si usted no garantiza los cuidados paliativos, si usted no tiene personal, si usted no tiene camas suficientes, si usted no provee medicamentos, ¿cómo puede estar pensando en ofrecer a un paciente la eutanasia? Sería una especie de inversión de los valores inherentes a la atención médica. Es decir, yo no le puedo dar cuidados paliativos, pero le ofrezco que usted se quite, que le ofrezco una inyección para quitarle la vida. Ciertamente son casos dramáticos y son todos casos que nos parecen, digamos, que nos conmueven, pero esto no nos tiene que hacer perder cuáles son las conductas concretas que están implicadas y distinguir. Una cosa es cuidar, paliar, atender el dolor y otra cosa es provocar la muerte. Una cosa es renunciar a algo que ya, cuando ya no hay perspectiva de mejoría, y otra cosa es provocar la muerte. Doctor, una última pregunta antes de terminar. Se ha visto, tomando el ejemplo que más nos ha dolido a nivel de sociedad, en el caso del aborto por violación, se agarraban de frases como derecho a decidir, mi cuerpo, mi decisión. De la misma forma, hay una manipulación comunicacional a través de terminologías como muerte digna, derecho a morir. ¿Se puede realmente hablar de un derecho a morir cuando la muerte en nuestra naturaleza humana es un acto que se va a dar? Sí o sí, no hay hasta el día de hoy ningún ser humano inmortal. Pero nosotros, si ya sabemos que tenemos así un principio y un final, una concepción y una muerte natural, ¿por qué se está manipulando, diciendo o lanzando en el aire esta terminología de muerte digna o derecho a una muerte digna? ¿Dónde está realmente la dignidad nuestra en nuestra como seres humanos? Ante todo hay que decir que no hay ningún tratado de derechos humanos que consagre el derecho a morir. Morir no puede ser un derecho, porque morir es la privación de un bien. El bien es la vida, el derecho es la vida. Algunos dicen que cuando la vida no está digna, entonces la propia persona se podría quitar su vida. Pero ¿quién determina esa dignidad? Justamente, cuando un paciente está en una situación terminal o en una situación de una gran limitación, lo único que no pierde es su dignidad. Aunque él subjetivamente perciba su situación como indigna, nosotros como sociedad no podemos sustituirlo en el juicio, no podemos perder de vista que siempre conserva la dignidad. Y acá viene un aspecto muy importante que yo quiero señalar. Cuando el legislador, o en este caso la Corte, dicen, estas vidas pueden ser eutanasiadas, está señalando que hay personas eutanasiables y otras no.
el juicio sobre la dignidad lo está haciendo la propia corte o el propio legislador, que no le corresponde decir, estas vidas son un poco menos dignas. Este valor de la vida no es tan absoluto. Mire, si usted está en buenas condiciones y no tiene ninguna limitación, su vida es indisponible. Usted no se puede quitar la vida. Ahora, si usted ya perdió y está enfermo, tiene tal y tal condición, usted sí, nosotros consideramos que usted sí se podría quitar la vida. Para mí esto es un quiebre muy profundo e incluso una gran discriminación, porque es el legislador y la Corte Constitucional la que está diciendo estas vidas son indignas. No es el propio, o sea, aunque la persona lo diga, no pierde su dignidad para la sociedad. Si yo tengo un amigo, una amiga que me dice, me pasó esto, siento que mi vida es indigna, yo jamás voy a dejar de pensar en su dignidad, por más que haya sido un error profundo, una situación dolorosa, yo siempre voy a ver la dignidad presente inherente a cada ser humano, más allá de cómo la perciba. Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad ante estas situaciones para reafirmar la inherente e inviolable dignidad de cada persona humana. Ciertamente hay condiciones donde el dolor, la enfermedad, nos colocan en los límites de la percepción subjetiva. Pero ese cambio en la percepción subjetiva no tiene que hacer perder a la sociedad que estamos ante un paciente, ante alguien doloroso que merece nuestro respeto, nuestro cuidado, y le debemos en justicia un tratamiento acorde a esa dignidad. Pensar que porque él se percibe como digno, disminuye nuestro deber de respeto y nos habilita incluso a pretender quitarle la vida, es una claudicación social sobre el deber que tenemos de reconocer la dignidad de cada ser humano, aún en las circunstancias más dolorosas y que de alguna manera se nos presentan como más extremas, donde la vulnerabilidad es muy grande. Totalmente claro. Muchísimas gracias, doctor Laferrier, por toda esa explicación y más que nada esos principios que usted nos manifiesta desde Argentina. Gracias por su tiempo. Para cerrar este espacio, quisiéramos dejar en usted la oportunidad de enviarnos un mensaje a todos los ecuatorianos que están atravesando este debate innecesario y justificado, pero cómo podemos desde nuestras trincheras, cada uno, quienes no son abogados, quienes no son médicos, pero tenemos un sentido común que la vida es un valor que no lo da una ley, no lo da un papel, sino lo da, ya sabemos quién, Dios para los que somos creyentes. Pero más allá del valor de nuestra dignidad humana, ¿cuál sería su mensaje final como sociedad que deberíamos tener presente frente a esta incertidumbre? Ciertamente, el momento donde una persona padece alguna situación que la aproxima a la muerte, amenaza su vida, es un momento de enorme dolor y de enorme desafío que nos interpela como sociedad. El hecho de que una persona se perciba a sí misma como perdiendo la dignidad no debe hacernos claudicar en nuestro sentido de fraternidad. Somos, de alguna manera, hermanos en la comunidad. Somos responsables los unos de los otros. Y esa responsabilidad nos debe interpelar a tratar de hacer lo máximo posible en cada uno, primero por acompañar al sufriente, al doliente, después, por supuesto, por exigir que se cumplan los derechos, el derecho a la salud, un derecho tan declamado y tan difícilmente ejecutable en nuestros países donde hay serias deficiencias, que se cumpla el derecho a los cuidados paliativos, que son la respuesta humanitaria a las situaciones de dolor, y donde el dolor trasciende lo físico y se vincula con lo espiritual, que fortalezcamos las familias, las instituciones de acogida, todo aquello que da sentido a la vida, que no haya personas solas. Podemos hacer mucho, podemos ser voluntarios, hay muchos hospices, hay instituciones que se dedican a acompañar a los sufrientes, a los que están solos, hay personas mayores que están solas y que quizás tienen miedo a la muerte. Acompañemos, seamos voluntarios ahí en residencias de largo plazo, tratemos por todos los caminos de al que está solo, al que sufre, al que se vive con una limitación, hacerle sentir que su vida vale, que más allá de su percepción, su vida vale y nosotros estamos a su lado para acompañarlo en lo que necesite y cuando llegue el momento de la muerte también para estar a su lado, sabiendo que la muerte es inevitable, pero hay una esperanza, y acá sí me permito, como has dicho, en el caso de las personas creyentes, en mi caso como persona católica, hay una esperanza que es la fe en la resurrección, que nos abre un horizonte de plenitud
misterioso. Gracias por la confianza y bueno, a trabajar por el cuidado de cada vida humana. Muchísimas gracias a usted, doctor, y a todos quienes nos acompañaron en este espacio. Nos veremos en una próxima ocasión.